Bien, Dios te bendiga, Dios te guarde, son las 8, vamos para adelante, gloria a Dios, perdonen los inconvenientes de las horas, la gente de Puerto Rico, bendito, se me olvidó poner un anuncio antes de que la hora iba a cambiar, pero acá pues son las 8 ahora, ustedes son las 9, espero que no tengan inconvenientes, yo sé que muchos están retirados ya, así que gloria a Dios. Dios te bendiga, Lisa. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias en esta preciosa noche que nos permite, Señor, comunicar tu palabra a través de las ondas, Señor, del Internet. Oh Dios, gracias por esta bendición, esta viabilidad, Señor, de nosotros poder comunicarnos con otras personas. Oh Padre Celestial, en el país, fuera del país. Gracias, Señor, porque tú nos enviaste y dijiste en tu palabra en Mateo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, Señor, en los evangelios nos enviaste. Y estamos haciéndolo así como tú lo has dicho, Señor, y este es uno de los instrumentos que tú usas, Señor, para que tu palabra, Señor, se predique a toda criatura. Esta noche estamos aquí, nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú tomes la parte del cielo. Así como le dictaste el libro a Juan, en el Apocalipsis, que le dictes también esta clase a esta gente que está viéndola, Señor. Y que no se quede ahí, Señor, que todos estos que vean esta clase puedan, Señor, hablar, Señor, a otras personas, Señor. Oh Padre Celestial, glorifícate, Señor, que esta es la intención, de que las personas te conozcan, de que puedan ser salvos, este es el brazo tuyo a través de estas ondas, Señor, de internet para alcanzar a aquellos que no te conocen, para ese velo que tienen en sus ojos, Señor, que tú se los tumbes y ellos puedan ver a través, Señor, de esa pared que es la pared de la indiferencia, del pecado, del alejamiento de ti, Señor, que esa pared sea derrumbada y ellos puedan verte y ver tu gloria, Señor. Glorifícate en esta noche a través de tu palabra como siempre lo hace, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. El sitio de las 7 iglesias tembló, hermano. Turquía tembló y hubo un tsunami y temblor. Así que está de noticia ese sitio donde se desarrollaron las 7 iglesias. Así que es bueno que sepamos eso y lo mencionemos para que nos familiaricemos, Señor, amados, con todas estas cosas que pasan en la palabra de Dios. Oh Padre Celestial, que hoy día eh, podemos saber de estos lugares. Qué bueno que, que podemos aprender así, Señor, y para poner toda esta gente que está allí en aquel lugar, Señor, en oración también, que tuvieron esa desventaja de temblor de 7.0 creo que fue en el día de ayer, y entonces tuvieron un tsunami también, se les metió el agua adentro. Así que oremos por toda esta gente de Turquía, de todas estas iglesias, que todavía estas iglesias, muchas de ellas existen, hermano, allí, ¿sabes? He escuchado que hoy día existen algunas de ellas. Creo que una de las que existe todavía es no sé si es la de Filadelfia, la de Sardi, que está intacta allí y está operando. Sería una experiencia grande, ¿verdad? Agradable, que uno pudiera ir hasta allí y ver dónde estuvieron todos estos hermanos, dónde estuvo Juan. Y vamos a empezar, hablamos que tuvimos un percance en la clase anterior y yo pues le preparé un resumen bien pequeñito a modo de los que la tomaron pues a modo de recordatorio o repaso y los que no la tomaron pues a modo de que no se me pierdan y por lo menos tengan algo de estas dos clases. Ahora la clase que yo di, y que no, si no la pudieron conseguir, ahora la pueden conseguir en YouTube y está ahí en Family, está posteada en Family. Dice Estudio 25, es el 25 el que tuvimos problemitas. Así que cualquier cosa, después que vea, si no la ha visto, después que vea esto la puede ver o la puede ver en la semana. La bendición de estas clases es que las pueden ver en cualquier momento y pueden ver clases anteriores y pueden, las personas que quieran comenzar pueden comenzar desde la primera porque están
todas grabadas. Así que vamos por la 26, o es la número 26, y le digo, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Y cada vez como que, ¿verdad? Como que estamos más cerca, como que no de las elecciones, sino que Cristo venga pronto. Amén. Las elecciones son en Marte, oré mucho por eso, para que la paz gobierne en los corazones de todos los que voten, hermano. Que esto se haga en completa paz, es lo importante, y que gane el que Dios quiera, porque el que Dios quiere es el que va a ganar. Así que sea Trump, sea Biden, el que Dios quiera dejar ahí, si Dios quiere dejar a Trump lo va a dejar, y si Dios quiere quitarlo lo va a quitar. Así que eso, nosotros votamos, pero Él es el que tiene, hermano, el dominio. Eso lo aprendemos en la palabra, y usted lo aprendió en la palabra, de que nosotros pues hacemos el aguaje que vamos a votar, pero como quiera Dios va a decidir quién es. Así que lo importante es que la gente no se pelee por eso, ni la familia, ni los amigos, los buenos amigos no tengan un mal sabor de eso, y pues que todo sea en paz y armonía. Amén. Y, vamos a un resumen. Vamos a empezar con la iglesia de Éfeso. La primera de las 7 cartas se dirige a la iglesia de Éfeso. La asamblea era notoria por su impulso hacia Dios, su fervor y su celo doctrinal. Esta congregación evidentemente fue una iglesia misionera durante toda su generación, y se destacó en el Asia Menor, donde estamos hablando en el área de Turquía. Pero a pesar de todos los privilegios, la iglesia de Éfeso abandonó su primer amor, que es lo que le señaló el Señor. El Señor, en su gran misericordia, reconoce las virtudes de la congregación y le advierte de la necesidad de regresar a su relación original con Dios. Esa es la genuina, esa relación que tuvimos nosotros cuando conocimos al Señor de la primera vez, y que estábamos, ¿verdad?, como en ese primer amor que dicen. Pues eso, el primer amor es para siempre, es eterno, hermano. Eso no se puede perder. Ahí, si se pierde, hay que buscarlo. Pero a pesar de todos los privilegios, la iglesia de Éfeso abandonó su primer amor. El Señor, en su gran misericordia, reconoce las virtudes de la congregación y le advierte de la necesidad de regresar a su relación original con Dios. El mensaje de la iglesia de Éfeso es de vital importancia para la iglesia de hoy. Escuche, hay muchas congregaciones con las mismas características. Tienen celo doctrinal, trabajan arduamente, pero sufren un enfriamiento espiritual que afecta su obra diaria. O sea que nosotros empezamos, trabajamos posicionalmente, pero después como que ese ritmo y esa rutina nos va alejando de ese primer amor y de esa pasión por el Señor que tenemos y por el amor de nuestros hermanos. Ese es básico, y ese es el mensaje de Éfeso. El de Esmirna, la iglesia de Esmirna era pequeña en número y pobre en sus recursos en sus recursos de materiales. Materialmente era pobre, a pesar de encontrarse en un ambiente de opulencia. Es como aquellos que viven en Puerto Rico, vivieron, pues la iglesia de Esmirna como si estuviera en Garden Hill, ¿verdad? Pero tiene un ranchón allí, en el medio de aquellos ricachones, ¿eh? Entonces ellos estaban ahí en medio de la opulencia económica y de esplendor sociopolítico. Los creyentes de Esmirna eran perseguidos y acusados ante las autoridades romanas por un grupo de judíos a quienes Juan describe como sinagoga de Satanás. Acuérdense que estaban entre esta gente que tenía dinero, tenía posiciones y tenía, ¿verdad? Entonces pues los perseguían, y quizás, quién sabe si querían hasta eliminar esa iglesia de ahí y sacarla del sector de ellos, ¿no? Porque eran una gente pues privilegiada económicamente. A pesar de las limitaciones y las dificultades, los cristianos de Esmirna tenían recursos espirituales con los que hacían frente a los enemigos del cristianismo. La iglesia de Esmirna no claudicó en medio de las persecuciones.
que al parecer fueron severas, ya que en el año 138 después de Cristo, uno de sus líderes, escuche, principales, Policarpo, murió en la hoguera. Lo quemaron, hermano, lo quemaron vivo, Policarpo. Así que no era fácil, no era fácil ir a la iglesia, al culto esa noche, porque podía quedar como un lechoncito en las navidades, hermano, pero no, perdone la expresión, asadito. Y este hermano pues sufrió eso. El hermano Policarpo murió por Jesucristo, así que es un mártir de Jesucristo, y eso es un privilegio. No se lo ¿verdad?, aconsejo a nadie, ni se lo deseo a nadie, pero es un privilegio morir por Cristo, y eso así lo decían los apóstoles. La asamblea de Esmirna proporciona un ejemplo digno de imitarse. Hay en el mundo hoy día congregaciones que luchan por sobrevivir en medio de las limitaciones y estrecheces semejantes a las que existieron en Esmirna. Hay congregaciones que tienen que enfrentarse hoy día al paganismo moderno, al antagonismo y al fanatismo religioso. Todavía hay en el mundo de hoy lugares donde el testimonio cristiano se paga con la propia vida, y eso hoy día se vive en muchas de estas iglesias. La iglesia quizás de Estados Unidos no es así, pero hay muchos países, hermanos, que hay iglesias que son perseguidas y matan a los cristianos, especialmente estas que están en medio de todos estos pueblos musulmanes, que estos musulmanes árabes, pues son un poquito, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son violentos, ¿no? Y entonces hay que tener entendimiento y cuidado con, ¿verdad?, en esos sitios. No es fácil, no es fácil. Dios te bendiga, Vanessa, qué bueno que estás acá. Una horita más tarde, perdona a ti y a Elsie también que llegó. Gloria a Dios. Gracias a Dios que es de su casa comodita, ahí están comoditas, pueden estar ahí con sus vasitos, su refresquito, su agüita. Gloria a Dios, esta es la bendición de esto. Todavía hay en el mundo de hoy lugares donde el testimonio cristiano se paga con la propia vida, como les dije. La promesa del Señor a la iglesia de Esmirna es: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y eso se extiende a ti, que estás al otro lado también. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un corito, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Gloria a Dios. Así que hasta ahí es el pequeño resumen de Éfeso y Esmirna, que vemos que Éfeso fue la primera y Esmirna, pues sabemos que fue una iglesia bien perseguida, un sector de ricachones tenían esa iglesia, y era una gente bien humilde que estaba allí. Vamos a pasar al mensaje de Pérgamo. Espero que con esas dos más o menos pues les haya acordado un poquito. Ya saben que los que no vieron bien en la 25 ya está en YouTube, y está también, creo que lo pusimos ahí, está como el estudio 25, así que lo pueden buscarlo en YouTube o aquí en Family Study Group y verlo después en la semana. El mensaje a Pérgamo, este es el capítulo 2:12. Dice: y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, situada a 88 kilómetros al norte de Esmirna. Quiero que sepan que todo es a base de Éfeso. Si usted tiene un mapa, Éfeso, entonces habla de la primera Esmirna, y entonces al hablar de Esmirna empieza a poner que es a 56 kilómetros de Éfeso. Ahora estamos hablando de Pérgamo, y Pérgamo es a 88 kilómetros al norte de Esmirna. Así que si usted ubica Éfeso en el mapa, pone los 56 kilómetros de Esmirna, y Esmirna 88 kilómetros al norte de Esmirna. 88 kilómetros está Pérgamo. Así que va ubicando Éfeso, a 56 kilómetros está Esmirna, y a 88 kilómetros al norte de Esmirna está
Pérgamo, y va ubicando los puntos. Pero si tiene un mapa de todas las Biblias tienen mapas en la parte de atrás, los viajes de Pablo y todo esto, puede ver, yo creo que quizás las iglesias están por ahí, en algunos mapas de esos están marcadas las iglesias donde están, en el área de Turquía, que fue donde tembló ayer y hubo un tsunami ayer, el día de ayer. Así que oramos por los hermanos de allá de Turquía. Bien. La ciudad de Pérgamo, situada a 88 kilómetros al norte de Esmirna, fue fundada por los colonos griegos, aunque probablemente hubo asentamiento en el mismo sitio contemporáneo en el que se estableció Troya, la ciudad de Troya para aquel tiempo. ¿Okay? Que usted sabe que eso es historia, ciudad de Troya. Pérgamo significa matrimonio consumado. Pérgamo significa matrimonio consumado. Esta ciudad llegó a ser la principal provincia de la provincia de Misia, que era allí en Turquía también. Pérgamo era una ciudad real, una ciudad de autoridad. En el 197 y a 159 a.C., Eunémenes era el rey de Pérgamo, de los Atalit, que es igual a una dinastía de Pérgamo, ¿no? Los Atalit. Agrandó y estableció la ciudad, además construyó una biblioteca, escuche, que albergaba 200.000 volúmenes. 200.000 volúmenes. Estamos hablando del 197 al 159 antes de Cristo. ¿Okay? El vocablo castellano pergamino, que ustedes han oído que es un pergamino, ¿no? Que es un rollo con diseño, con el fondo, a veces tiene un fondo abajo, pero es que es un rollo, y mira, esto es un pergamino y te lo abren así, ¿verdad? Pues de ahí sale esa palabra de Pérgamo. ¿Okay? Así que está más familiarizado. Tiene sus raíces en Pérgamo, puesto que allí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura. Eso salió de allí, el pergamino. Pérgamo era una ciudad religiosa. Allí se adoraba, olvídese. Mucha gente de esta decía que nosotros somos ateos porque tenemos un Dios. Porque ellos tienen como 4.000 dioses. Y eso de tener un Dios, eso nos dicen ateos a nosotros. Imagínense qué clase de confusión tiene esa gente. Pérgamo era una ciudad religiosa. Allí se adoraba al dios Esculapio. Esculapio, ¿usted ha oído eso? Yo creo que eso se ha oído, Esculapio. Deidad de la terapéutica, cuyo símbolo era una serpiente. En esta que esto tiene que ver con el símbolo esto de los médicos. Ustedes saben que los médicos tienen como algo así y con una serpiente enjera. Si no, busque el signo ese de los médicos para que usted vea la serpiente enjera. Aborrecido por los cristianos. Serpiente, aborrecido por... Pérgamo fue la primera ciudad en el Asia que constituyó un templo dedicado a la adoración de Augusto César, que es un emperador, ¿no? Además se adoraba a Dionisio. Tenía un jeguerete de dios, hermano. El dios de la fertilidad, imagínate qué disparate. Y la diosa Atenea, guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. Había mucho griego allí metido, que son los vecinos del otro lado del mar, al frente, donde está Corinto y todo eso. El culto de Asclepio, deidad asociada con la sanidad, era importante en Pérgamo. Entonces, tenía todos esos dioses que les mencioné ahí, por eso que dicen que una ciudad que era religiosa, llena de dioses paganos. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Estamos en el verso, hermano. Acá. En el verso. ¿Okay? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Empezamos en el 2.12. La espada es la palabra de Cristo. Pérgamo, como iglesia, estaba implicada en estado de bigamia espiritual.
había desertado de las filas del Señor y se ha sometido al control de la autoridad terrenal que un día será aplastada bajo el poder del Rey de Reyes. La espada es de dos filos. Usted sabe que eso lo estudiamos ya aquí en clases anteriores. Especialmente en Efesios, que hablamos de la espada, que era la de defensa, pero también era la única ofensiva, la única herramienta ofensiva que tenía la armadura, pero también era defensiva. ¿Okay? Porque la espada es de dos filos, pues si no la usas correctamente, escucha, el Señor mismo la usará contra la iglesia. O sea que si tú no la usas para cortar el pecado y todo eso, pues esa espada te va a cortar a ti. Amén. A la larga. 2.13. Apocalipsis 2.13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué fuerte eso y crudo, ¿verdad? Uno lee eso y crudo. El verbo mora significa tener una residencia permanente. Este verbo se usa en Apocalipsis en un sentido moral. Acuérdense que estamos hablando de este sitio, de este lugar, que no era fácil allí. Apocalipsis 3.10, si lo vemos, pues después lo busca y lo lee, está un poquito más al frente. La iglesia es peregrina y muchos están echando raíces en el mundo que Satanás es su príncipe. Es que la gente quiere estar al ritmo, la iglesia quiere estar al ritmo del mundo. Y entonces quiere meter cosas del mundo para atraer y hacer programas en la iglesia. Y entonces crees que adornando y poniendo un frusting mundano, ¿verdad? De cómo se hacen las cosas en el mundo, los shows y esto. Pues entonces poniendo eso en el púlpito, que va a ser más atractiva, va a traer más gente y por secuencia pues va a traer todo lo que buscan, ¿verdad? No quiero mencionarlo porque no me gusta mencionar eso. Echando raíces en el mundo que Satanás es un príncipe. Esta ciudad estaba también llena de lugares que eran templos de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sigue el versículo 13. Los paganos presionan a los creyentes y los perseguían para que públicamente negaran que creían en Cristo. Los cristianos en Pérgamo se habían mantenido firmes en su fe y continuaban confesando que Cristo es el Señor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Acuérdese que este es el Señor dictándole a Juan sobre cada iglesia, cómo estaba cada iglesia. Y esta iglesia va a abarcar todas las iglesias generales del mundo, desde que Él las dictó ahí a Juan, hasta que la iglesia se vaya con Jesucristo, hermano. Esto aplica. El Espíritu Santo tiene la habilidad de hablar en el pasado, hace muchos años, miles de años, y que te aplique hoy a tu vida y a mi vida. Esa es la habilidad del Espíritu Santo. Por eso esta palabra es la palabra viva de Dios. Dice, ni aun en los días de Antipas, que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas era parte de la resistencia a la presión imperial ejercida sobre los cristianos para que comprometieran a Cristo. Este hombre, pues, era un defensor del evangelio, era un defensor de la fe, como bien se llama una de las iglesias, ¿verdad? Se llaman defensores de la fe. Pues de ahí sale esto a lo mejor. Antipas era un defensor de la fe. Antipas pagó con su vida su lealtad al Señor y Cristo no se olvidó de su nombre. Y hay un sitio que dice allá en Pérgamo, que dice donde mora Satanás, y ahí en ese sitio fue que lo mataron a él y se quedó eso, parece, no sé si hay una placa o hay algo allí,
pero fue en Pérgamo. Está escrito que fue en Pérgamo. Estamos en capítulo 2, 14 y 15. Dice, tienes lo que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Acuérdese que este es Jesucristo, vuelvo y le digo, que a veces uno como se lo olvida, y este es Jesucristo dictándole. ¿Okay? Ahí hay mucha información. Dice, tiene los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas que sacrificadas e ídolos y cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y vamos a ir sobre todo ese versículo. Este era un rey que se sometió a la presión de los reyes de Madián y Moab. Ustedes saben la historia de Balaam y Balac, la doctrina de Balaam y Balac. ¿Sabes eso? Que una mula y eso, que habló, que la mula habló, quienes procuraban la destrucción de Israel. En Pérgamo habían personas que enseñaban la misma doctrina de Balaam. Eso está, creo que en uno de los libros de Éxodo. Ya mismo te puedo dar el versículo. La mezcla de la doctrina de Balaam y los de los nicolaitas se complementan la una a la otra. ¿Okay? Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, mándalo de inmediato de arrepentimiento, si no acarrea juicio. La postura más congruente es la que asume que la referencia es la segunda venida en la gloria de Cristo. Okay. Esta de Balaam y Moab, esto está en el Pentateuco. Okay. Lo pueden buscar por Balaam y eso. Lo de los nicolaitas, esto de los nicolaitas eran gente que sabían de la Biblia, y eran gente entendida en la Biblia, ¿no? Pero entonces mezclaban las cosas sensuales con las cosas de la Biblia, tenían como una mezcla que querían meter. Era como cuando los judíos quieren meter la ley a las cosas de Jesús, que venían y las mezclaban. Entonces el judaísmo lo querían meter en el cristianismo. Entonces estos nicolaitas eran bien versados, eran gente que sabían de Biblia, pero entonces venían con cosas sensuales y un montón de disparates, hermano. ¿Ok? Les decían los nicolaitas, pues venían tal Nicolás. Por tanto arrepiéntete, pues si no, este es 2.16, pues si no, mandato inmediato de arrepentimiento, si no acarrea juicio. La postura más congruente es la que asume que la referencia es la segunda venida en gloria de Cristo, ya que este es el tema central de Apocalipsis. Este mensaje es directo a la asamblea y sus líderes. Esto es una sentencia judicial contra los maestros herejes. Maestros herejes. Y estos nicolaitas estaban por ahí, dándole la vuelta. ¿Okay? El 2.17, al que venciere le daré de comer del maná escondido. El maná escondido es la riqueza que adquiere el creyente que está en comunión con Cristo. Eso. Usted sabe que el maná era el alimento que Dios le daba día a día. Día a día le digo porque de ese día tú no podías guardar para otro día porque se podría la comida. Era cada día, como dice la palabra, cada día trae su propio afán.
pues cada día traía su propia comida, ¿no? El maná caía por la mañana, lo recogían, pero ya por la tarde y eso ya no lo podía guardar para otro día porque amanecía podrido o no servía para comer. Y ellos tenían que comer el pan de cada día. Y le daré una piedrecita blanca. Los romanos eran admitidos gratuitamente, escuche esto, a los espectáculos se les entregaba un trozo de pan, mire, para los espectáculos, y una entrada gratis en forma de una piedrecita blanca. Esa era una costumbre y una cultura. Por eso es que nosotros, yo le digo que tenemos que aprender de las costumbres y las culturas, a veces para saber y entender las cosas que Dios pone aquí. Porque Jesús, el mismo Jesús y todos estos profetas usaban cosas que ellos tenían conocimiento en contemporáneo de su cultura. Entonces traían estos términos de su cultura y nosotros tenemos o somos responsables de ir a su cultura y averiguar qué era eso, para entonces poder entender el texto mejor. ¿Sí? Y entonces esta era vemos que era una costumbre cultural que para cada evento, usted sabe que se reunían en el Coliseo y hacían muchas actividades, y la entrada era gratis, se le daba un pedazo de pan y se le daba una piedrecita. ¿Sí? Se daba un trozo de pan y una entrada gratis en forma de una piedrecita blanca. Mira para allá. Qué cosa más similar. También era un galardón para los vencedores. O sea, Jesús lo puso como un galardón a los vencedores. También un nombre nuevo. Este solo es conocido por el que lo recibe y el Señor, que es la intimidad de nosotros con el Señor. Esa piedrecita tenía el nombre tuyo. Y todos los nombres, hermano, en la Biblia tienen un significado. Pero que esto era entre tú y el Señor nada más, no era tú y el que estaba al lado tuyo, ni tu primo, ni tu tío, ni tu papá, ni tu mamá. La piedrecita era para algo que era entre tú y Jesús. Y esa es la relación que nosotros tenemos con el Señor. Es una relación personal. O sea, nosotros no conocemos al Señor, no conocemos al Señor de una forma grupal, sino lo conocemos de una forma personal. Es un trato de tuyo y del Señor. Por eso es que tú lo aceptas como tu Salvador personal. El día que estemos allá arriba, que estén los galardones, que estén los juicios, es entre la persona y Jesucristo. El Padre va a estar allí, y el Espíritu Santo y Jesucristo, y ese juicio o esos galardones o lo que sea va a ser entre tú y el Señor. Allí tú no vas a poder llevar a nadie para decir, mira, este me dijo esto y yo me confundí. No, es entre tú y el Señor. Ahora sí, va a haber un momento en que si hay alguna acusación o durante todo este procedimiento hoy día, que tenemos una persona que siempre se pasa acusándonos, entonces sí, cuando nos acusa el enemigo, ¿ves? Que está todo el tiempo velándonos y acusándonos y tratando de probar, porque usted sabe que las pruebas también son a través del Señor. Si el Señor no nos permite, Él no nos puede probar. Entonces, pues eso es lo que hay, eso es lo que pasa, que es entre tú y el Señor, y tienes tu abogado, que es Jesucristo, y Jesucristo te puede defender. Ahora, cuando ya faltamos con el Señor, pues ya son otra cosa. Perdónenme, voy a hacer una pausa porque no puedo pasar por alto. Mi cuñado murió de COVID. El esposo de mi hermana es el doctor Benjamín Rodríguez, y él murió el sábado, creo que fue el sábado, el viernes yo creo que fue a las 10 de la noche, viernes a las 10 de la noche creo que fue, sí, el viernes a las 10 de la noche, y pues, él estuvo malito con COVID y se le complicó, le colapsaron los pulmones creo. Estamos orando por mi hermana, por fortaleza, por toda la familia,
cercana de él, la hermana y, ¿verdad? Toda esta familia linda, este, Rodríguez, Rodríguez Navarro, toda esta gente, familia, oramos por fortaleza, porque, ¿verdad? Podamos pasar este golpe fuerte que nos dio eh, esta enfermedad tan terrible, hermano. No se descuide de esta enfermedad, hermano, que parece monga, pero esa monga te puede llevar a la tumba. Y Benjamín era un gran médico, un gran servidor público por muchos años, hermano, muchos años. Él tuvo 25 años al frente de emergencias médicas en centro médico en Puerto Rico, y era el que salía en las noticias por la noche, tarde, porque él atendía traumas también y todas estas accidentes fuertes y matanzas y todo eso, y él pues daba como un informe a las noticias también, era entrevistado por las noches y mucha gente lo recuerda por eso. Pero aparte de eso, pues él se retiró. Yo recuerdo que se retiró y mi hermana se creía que se iba a retirar completo, pero nada, él rápido buscó para seguir y con amistades, y estuvo en el hospital de Guaynabo en emergencia. Y yo recuerdo, hermano, que yo visitaba a mi hermana y nos acostábamos y él se iba para la sala porque tenía estar pendiente del teléfono, porque a veces le daban guardia todavía, o él siempre tenía su part-time. Pero hermano, lo más tremendo de esto es que él adoraba ese trabajo, él disfrutaba hacer esto. Así que cada cual, ¿verdad? Que en lo que disfruta, y no solamente disfrutaba, sino lo hacía bien. Lo hacía bien y la gente lo quería mucho, y bueno, ayudó un montón de gente. Ya ustedes ven las redes que se inundaron, hablando de una forma excepcional de él. Así que pues cerramos ahora. Eh, Pido perdón que no dije esto al principio, ¿verdad? Una falta mía. A veces me vuelvo en la clase y pues pasé por alto esto. Pero espero que me perdonen por eso y sigan orando por mi hermana, por la familia. Sigan adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde, y seguimos con el estudio. Amén. Bueno, hablamos de la piedrecita, que es algo personal. Esa piedrecita, la tuya, tiene un nombre ahí, que es entre tú y Dios, y es algo personal entre tú y Dios. Y lo que haya adicional sobre esa piedrecita ya lo sabremos, pero lo vas a hacer tú. Lo mío tú no lo vas a saber, ni yo voy a saber lo tuyo, tú y el Señor. Amén. Así que gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Ok, yo creo que Pérgamo ya más o menos llegamos hasta ahí. Esta fue la última. Ahora seguimos con Tiatira. El 2:18 dice: escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene oído como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La ciudad de Tiatira estaba situada a unos 64 kilómetros al sureste de Pérgamo, ¿ves? Y ahí sigue Pérgamo. Primero ubicamos a Éfeso, la vimos en el mapa. A 56 kilómetros estaba de Éfeso, estaba Esmirna, y asimismo esta Pérgamo estaba a 88 kilómetros de Esmirna, y esta está a 64 kilómetros de Pérgamo. Así que seguimos ubicándola. Ustedes pueden coger hasta un mapa e irlas ubicando, dónde estaban cada una de las iglesias, pero vuelvo y les digo, hay una Biblia, unas Biblias que tienen
iglesias marcadas, y las puede ver más o menos en el área de Turquía, de Asia Menor. Okay. Al sureste de Pérgamo estaba. Formó parte del imperio de Alejandro Magno. En un principio fue establecida como una base militar y disputada por Pérgamo y por Sardis. Luego Tiatira se convirtió en una rica ciudad comercial, oiga, debido primordialmente a su situación geográfica, que usted ha notado en todas estas iglesias, en las ubicaciones. Y primero que están en el mismo sitio y están unas más o menos a unos kilómetros de la otra. Son como como el candelabro ese, unas llamas en diferentes partes de la ciudad. Y es que cuando tú tienes un fuego, si lo tienes dispersado por diferentes partes de la ciudad, pero unido, más o menos unido, eso se convierte en una llama grande, hermano, y pueden abarcar todo el país. Y esa era la idea del Espíritu Santo. Por eso es que eso empezó ahí, porque eso empezó como una llama grande de esas 7 iglesias. Y eso se fue esparciendo. Primero que eran estratégicas, eran comerciales, habían muchos residentes que se movían, entraban y salían, puertos importantes. O sea, el Espíritu Santo es el mejor estratega que nosotros tenemos. Y él era el estratega de tener cómo ese evangelio iba a ser predicado y iba a salir de ahí. Y una vez entrara ahí, iba a salir de ahí, pero en esos barcos donde se montaba esa gente, esos barcos por ahí iba y llegaban a Grecia y otros llegaban a África y otros llegaban a diferentes sitios, hermano. Y el evangelio por ahí empezó y nos llegó hasta América, llegó. ¿Okay? Así que esa estrategia del Señor tremenda. Dice, llegó a ser un oasis de la cultura griega en un desierto oriental. El nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. El dios Apolo era la deidad principal y era el centro de actividad de los nicolaitas. Vuelvo otra vez y estos nicolaitas estaban todos regados por allí. Y vuelvo con todos estos dioses. O sea, la iglesia, hermano, empezó con todo este paganismo, pero era fuerte, tú sabes. No estaba en un sitio fácil. La gente allí ya tenía sus dioses. Estaban acomodados con esas costumbres de dioses. No era fácil entrarle a esa gente. Solamente el Espíritu Santo podía hacer una obra así. Y por eso ese fuego estaba a kilómetros, hermano. Todas esas iglesias, esas 7 iglesias, empezaron con un fuego a kilómetros, porque el Espíritu Santo entonces empezó a bombardear a toda esa gente ahí, y fue como se logró que todos esos dioses fueran, ¿verdad?, siendo históricos y poniéndose el Dios real, verdadero de nosotros, entonces como Dios verdadero. Y fue colocándose y cogiendo posición en el mundo, hermano, que hoy día es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el príncipe de este mundo tenía toda esa gente, un paganismo horrible ahí. Pero la iglesia, gracias a Dios, la iglesia nació para apagar todo eso. Así que el dios Apolo era uno de los dioses ahí. El Hijo de Dios, esto es parte del 2.18, el Hijo de Dios afirma la deidad de Cristo. Jesucristo es Hijo de Dios en el sentido de que posee la misma esencia y sustancia del Padre, hermano. Además, pone de manifiesto la soberanía y el carácter sobrenatural de Cristo para contrarrestar la oposición satánica. Él es Dios. Cristo es Dios. No es un profeta como dicen los musulmanes. Es Dios, el Hijo de Dios, pero es Dios. Es un Dios trino. Un Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano. Y los 3 son uno. ¿Okay? Y eso es un misterio, claro que es un misterio. Pero es un misterio que conocemos la iglesia.
un misterio que a nosotros se nos ha revelado, que nuestro Dios es trino. Amén. Y un día nos enteraremos de todos los pormenores cuando estemos frente a frente, cara a cara, como dice Corintio. Ahora vemos por espejo, pero un día veremos cara a cara. Así que ese día vamos a entender completo de todo esto y vamos a conocer a Dios en su plenitud. Pero la Biblia, hermano, la Biblia nos revela a base de su palabra. La palabra de Dios nos revela a Jesucristo, a Jehová, a Padre, el ministerio del Espíritu con la iglesia, el ministerio de Jesucristo en la tierra. O sea, nosotros hemos visto en todo su apogeo a nuestro Dios moviéndose a través de la palabra de Cristo, que es la revelación que nosotros adquirimos. Y que el velo se nos cayó de la cara, de la vista, para nosotros poder entender y ver eso. Lo que el mundo, mucha gente del mundo no entiende. Si no tienen un corazón contrito y humillado y no quieren saber del Señor, nunca lo van a entender, hermano. Nunca, jamás. Esto uno tiene que estar abierto al Señor para que el Señor entre. Abrirle la puerta. Dice el Señor, y ya mismo más adelante en los capítulos de adelante dice: yo toco a tu puerta, yo toco la puerta y llamo. Si tú abres, yo entro y cenaré contigo. ¿Amén? ¿Y qué es eso? Si entra y cenará contigo, ¿verdad? Es una relación personal con Él. Así que ese es nuestro Dios. El que tiene ojos como de llama de fuego, el carácter penetrante de los ojos de Cristo. Yo me imagino, hermano, que cuando Jesús estaba por la ciudad, caminando con los discípulos, hermano, y aunque estaba en un cuerpo humano, pero yo me imagino, hermano, que cuando ese hombre miraba a la gente, esa mirada no era común. No era común. Claro, como lo vio Daniel y como lo vio Juan, en un cuerpo glorificado en toda su majestuosidad, eso es violentamente increíble, debió ser terrible, ¿no? Pero yo me imagino que como humano, acá, esa mirada de Jesús, cuando él le habló a la samaritana y cuando él le hablaba a María Magdalena y le hablaba a los discípulos y le hablaba a esa multitud allí en el monte, yo imagino que esa mirada era diferente, esos ojos eran diferentes. Y dice: el que tiene ojos de llama de fuego, el carácter penetrante de los ojos de Cristo sugiere su soberanía. Sus ojos penetran a las profundidades del engaño satánico, escudriñan el corazón y la mente de los hombres y fulminarán a sus adversarios cuando regrese con poder y con gloria. Los ojos, ¿verdad? Va a salir. De la boca dice que va a salir la espada esa que los va a matar. Pero yo imagino en el suceso de los evangelios, cuando él estuvo frente a este hombre endemoniado, el Gadareno, que él lo miró y entonces ese hombre empezó a gritar, los demonios empezaron a gritar, hermano, que le quitara la mirada encima, que no los torturara, que les permitiera. Cuando él lo echó fuera, le dijo: pero no nos mande un abismo, que ahí que tú lo tienes que mandar al abismo y al lugar seco. Dijo que no, que lo permitieran, tú sabes, quedarse por ahí y eso. Y entonces él se los mandó unos cerdos, y los cerdos con todo y eso se fueron a correr y se fueron por un barranco para abajo todos los cerdos, montones de cerdos. Esas navidades no tuvieron leche, hermano. Bueno, eso es una nota al calce aparte, para que no se me duerma. El que tiene ojos de llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido. El símbolo de sus pies parece describir al Señor como el que viene victorioso, en juicio invencible y dispuesto a someter bajo autoridad a todos sus enemigos. Ya no está aquel personaje humano, ¿verdad?, frente a este pueblo que lo torturó y lo crucificó. Ahora viene con un rey imponente. Ahora
lamentablemente, o gracias al Padre, Él venció y viene pronto, pero viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, va a vencer, Señor. Señores, ese Cristo que habla a la iglesia de Tiatira, a todas las otras congregaciones, ese es el mismo Cristo que le habla a todo el mundo, a todas estas congregaciones de ayer, de hoy y de mañana también. El 2.19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. La iglesia de Tiatira recibe reconocimiento del Señor por poseer, evidentemente, practicar el fruto del Espíritu. Las obras de los creyentes de Tiatira eran motivadas por el amor. Era una iglesia amorosa, hermano, originado por la fe. Sin embargo, la Éfeso dice que perdió el primer amor. Originado por la fe y dinamizadas por el servicio y ejecutadas por la paciencia. El cuadro es digno de ser imitado por todas las congregaciones. Lo voy a repetir eso porque es importante. Originado por la fe, hermanos de fe, y dinamizadas por el servicio. Un servicio, porque tenemos que tener fe y ser espirituales, pero mirar para el lado y también para el servicio, y ejecutadas por la paciencia, y tener paciencia ¿verdad? Cuando tenemos que tener paciencia del hermano que es diferente. El cuadro es digno de ser imitado por todas las congregaciones. O sea que Pérgamo era digna de imitar en esas áreas. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Muchas congregaciones comienzan en ímpetu, y eso es así, que con el tiempo van menguando. Empiezan con un impulso terrible y eso, muchachos, un escatateo tremendo. Pero después vienen las pruebas y van probando como el oro a la gente, y como que van diezmando, van menguando y se van apagando, hermano. Y es que no podemos dejar que los problemas personales nos invadan a nosotros de tal forma que nosotros cambiemos nuestra actitud con el mundo, con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia. Nosotros tenemos unas pruebas que las tenemos que pasar, que tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé la salida, porque sabemos que Dios no da nada más de lo que tú puedas aguantar, y junto con la prueba, dice Corintios, que te da la salida. Así que tenemos que orar. Si sabemos eso, tenemos que orar por la salida, hermano, y ser felices y seguir adelante. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo ahora mismo que está contaminado. Vivimos con muchas diferencias, salimos a la calle y hay muchas diferencias con las personas que tenemos quizás a nuestro lado, pero tenemos que dejar que la paz de Dios gobierne en nuestra vida, ¿no? Si eso pasa, no vamos a tener problemas. Amén. Dice: donde era más vulnerable era en el fundamento bíblico, y a la postre sufrieron los embates de una mujer malvada. O sea, tú entras al Señor y tú oras y buscas de Dios, y pues, y las obras te acompañan porque estás tan contento que ayudas al hermano y haces un montón de cosas, pero tienes un fundamento bien débil porque no entras en la palabra de Dios, no estudias la palabra de Dios, no sabes, dices que eres cristiano, pero no sabes nada del cristianismo, no sabes nada de la palabra. Entonces, si no sabes nada de la palabra, ¿cómo vas a lidiar con el enemigo? Si la protección de nosotros y la armadura de Dios es a través de la palabra, nosotros con la palabra, eso es parte de eso. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar? ¿Cómo vamos a vivir? No podemos hacerlo. Y esta iglesia padecía de eso. Tenía todos los recursos buenos que puede tener un buen cristiano, pero tenía un fundamento débil en la palabra de Dios. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel
Ok, este es el 2:20, hermano. Espero que lo tengan abierta en la Biblia para que lo lean. Tolerar es una acción continua que constituye una falta más grave que la que tienes. Es una acción continua que constituye una falta más grave que el que tienes. Jezabel es una mujer perversa en el Antiguo Testamento, esposa del rey Acab. ¿Ustedes se acuerdan de allá de rey Acab, verdad? ¿Se acuerdan de Elías? Que Elías le tenía terror a Jezabel y se fue y se escondió en una cueva por ella porque le tenía miedo. Dice, compara con esta de Tiatira, que unos dicen que era esposa del pastor. Ay, Dios mío, la esposa del pastor, perdónenme si hay alguna esposa del pastor por ahí. Eso se rumoraba, no es seguro, hermano, pero se rumoraba que era la esposa del pastor. Ay, Dios mío. Pero son opiniones. Lo que se sabe era que tenía una fuerte influencia contra la congregación, con las costumbres de los nicolaitas, libertad sensual, ahí está parte de las cosas de los nicolaitas, y a la vez conocimiento en la doctrina. Esta es la mala combinación. O sea, estos nicolaitas estaban bien versados, hermano, en la palabra de Dios. Entonces, estos hermanos que no sabían mucho palabras, pues los cogían, los engatusaban y se los metían en un bolsillo, que tú no lo puedes permitir. Entonces, los engañaban y ellos iban al son de ellos, de estos nicolaitas, que eran bien versados también en la congregación. Y estoy hablando de hoy día hay gente así en las iglesias, hermano, que saben mucho, que son líderes, que tienen liderato y entonces pues, puede ser con los jóvenes, puede ser con los matrimonios, puede ser que hay gente astuta y se quieren llevar. Yo estuve en una de las iglesias que yo estuve, había un matrimonio que principalmente él, el hijo, o sea, el esposo de ella, de esta muchacha, no voy a decir la iglesia ni nada, ni apellidos ni nada, por eso no viene al caso, pero eran gente dinámica, liderato, pero venían con unas ideas bien raras, que podían terminar en cosas, eso mismo, sensuales y cosas, un montón de, ¿verdad? Podían caer en eso. Entonces, pero eran gente que sabía la palabra, era gente que tenía un montón de años en el evangelio, que eran prominentes, que tienen buenas profesiones, que esto. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces tú tienes que estar fuerte en la palabra de Dios para cualquiera que venga como decía mi papá, con cualquier guasimilla de esas, no te dejes engatusar. ¿Ven? Son palabras puertorriqueñas. Libertad sexual y a la vez conocimiento de la doctrina. Mira qué combinación. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo. Entonces profeta. Eso es otra cosa. Ya por lo menos yo hermano, acuérdense, yo tengo casi 50 años en el evangelio. Yo me he mudado. Yo viví en San Germán porque estudiaba en San Germán. Viví en Mayagüez porque estudiaba en San Germán y me gustaba, y la iglesia donde asistía era en Mayagüez. Después viví en Bayamón, después viví en Dorado, viví en Orlando. O sea, me he mudado y he visto muchas cosas diferentes. Y allá cuando al principio nosotros empezamos en los 70, que había mucha gente profeta, hermano. Yo sé de iglesias que las profetas las cerraban, hermano. Dominaban al pastorado. Hasta por eso yo supe, ¿no? Supe, no estuve en esa iglesia, pero supe de iglesias que le pasaba eso. Y no eran chismes, era real, ¿no? Era algo real. Que uno se enteraba, era algo real, de testimonio de gente que estaba pasando por eso. Así que, todas estas cosas pasan. La gente que sabe, profeta, yo respeto mucho a la gente, hermano, mis hermanos, pero y perdone usted si usted hace eso, pero si lo hace, tenga mucho cuidado si lo hace. Pero eso ¿sabe? Dios me dijo, yo siento de parte de Dios,
Cuando tú empiezas con eso, que Dios me dijo, hermano, si tú me dices a mí, Dios me dijo, ¿qué te puedo decir yo? Si Dios te dijo, ¿quién soy yo para decirte algo? Nada, ya ganaste. Todo lo que tú vayas a decir detrás de eso, todo eso es válido, según lo que tú vas a decir. Y entonces, lo malo de esto es que la gente lo usa como muletilla. Mucha gente yo la oigo decir tan fácil que Dios me dijo, que esto, que... ¿Entiendes? Entonces, dicen un montón de cosas y uno que tiene tiempo en el Evangelio, pues uno se queda callado, lo respeta y se la deja pasar. ¿Verdad? Porque si uno los para, pues se va a buscar un enemigo. Pero no haga eso, hermano. Si usted hace eso, no, trate de no hacerlo. Usted puede hablar muchas cosas de parte de Dios sin meterla, sin poner esa frase de Dios me dijo al principio. ¿Ok? Usted puede dar muchos consejos de parte de Dios y muchas cosas si usted las siente, y yo no digo que uno no siente cosas de Dios, uno siente cosas de Dios y las dice, pero no diga que no ponga eso al frente, hermano. Espere que él, la persona que usted le dice lo que le va a decir, le diga, Dios te está usando. Dios, fíjate, Dios, yo creo que Dios te está usando, Dios me está hablando. Eso es mejor que, o sea, que yo trate de decirte que Dios te va a hablar a través de mí. Es mejor que tú me digas que Dios te está hablando a través de ti, hermano. Me está hablando a través de ti. Qué bueno que Dios te está usando. Qué bueno, hermano. Esas son palabras de Dios, hermano. ¿Sabes? Así yo creo que es mucho mejor. Porque no porque no sea de Dios, hermano, sino porque a veces usted está en la carne y a veces no. A veces está en el espíritu y a veces está en la carne. Y entonces cuando usted usa eso de muletilla, pues eso se puede colar. Un día usted no está en el espíritu y puede decir eso. Y eso yo le estoy evitando montones de problemas porque eso hay un juicio al final. Hay juicio de parte de Dios que va a chequear todas esas cosas que decimos, todas esas cositas. Va a haber un juicio de eso. Allá arriba va a haber diferentes juicios para diferentes cosas. Y el Señor nos va a probar a nosotros. ¿Ok? Y dice que si las obras no son buenas, serán quemadas como las hojarascas. Y hablan unas cositas ahí. Así que tenga temor de Dios cuando usted pone a Dios al frente, que usted viene en nombre del Señor, hermano. Como único yo puedo decirle eso es cuando leo la palabra. Esa es la mejor profecía. Si usted dice que viene de parte del Señor, o que Dios le dio un versículo, que se lo quiere leer, pues usted lee el versículo, ¿verdad? Mira lo que dice el Señor aquí, ¿va? Y lo dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es infalible. Que ese momento le aplica a la persona, pues usted sabrá, ¿verdad? Ya usted sabrá de eso. Pero es mejor que use la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice aquí esto. Pero acuérdese de mi consejo. Espere que Él le diga que usted está hablándole de parte de Dios o que el Señor te está usando. Espere mejor eso a usted decir, mira, yo vengo de parte de Dios a decirte esto. Puede hacerlo, hermano, ¿verdad? Esos son criterios. Pero yo se lo aconsejo que tenga mucho temor y temblor con eso. Que no sea una cosa, ¿verdad? A menos que usted viva de rodillas. Si usted es una persona que vive de rodillas, hermano, como esos profetas vivían, ¿ah? Que no salen de la casa y que están todo el tiempo arrodillados, están más arrodillados que... Es como un Guille Ávila, imagínate, que estaban más arrodillados que de pie. Hermano, pues, esos hermanos podían hacer eso, ¿verdad? Pero no todo el mundo puede hacer eso, hermano. Así que, pues, perdónenme si lo ofendo, ¿verdad? Pero cójame el consejo. Se va a evitar muchos problemas. Muchos problemas. Pero sí le puede hablar de parte del Señor a la gente. Pero no se lo diga que es de parte del Señor. A usted háblele y espere que Él le diga a usted que el Señor te está usando. O si no te dice, pues, amén. Pero por lo menos le da el consejo que le quieres dar. Amén. Porque la palabra de Dios está llena de consejos.
perdóname que le tome mucho tiempo en eso, pero es que a veces me preocupa, esas cosas. Este, he vivido tanto, hermano, en estas cosas de evangelio que soy, ¿verdad? Tengo mucho temor en esas áreas. ¿Ok? Ok, estamos hablando de la mujer esa, de la esposa, se creían que era la esposa del pastor ahí. Dice que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. En primer lugar, se autoproclama profetiza, es decir, alguien que recibía mensaje directamente de Dios para comunicarlo a la asamblea. También pretendía convertirse en la maestra de la congregación, incluso le enseñaba a los siervos del Señor. Por último, Jezabel se dedicaba a seducir a los siervos del Señor, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se acostumbraba a vender los animales una vez los ofrecían al sacrificio. ¿Qué clase de barbaridad? Y esta era una líder de la iglesia, hermano. Una líder de la iglesia. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra, ¿no? Ok, el 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Estaba en fornicación, hermano. Había allí alguien que estaba con ella, que eran casados. Advertencia, tiempo misericordia, pero arrepentimiento no había arrepentimiento que acarrea juicio. Ok, advertencia, tiempo y misericordia. Pero aparentemente no había arrepentimiento, hermano. O sea, la mandaban a arrepentir y no había. Pero ese no arrepentimiento acarrea juicio. El 2:22-23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. El vocablo cama sugiere cama de enfermo y no de adulterio. Serían arrojados en el lecho de angustia. El castigo cae sobre 3 personas: Jezabel, los incautos que cometieron adulterio con ella, y su descendencia, sus hijos, heriré de muerte, hermano. O sea que había ahí un juicio grande de parte de Dios, pero había advertencia, hermano. Y es así, cuando estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, algo que Dios no le agrada, Dios te va avisando. Llega el momento que ya no hay más avisos, y entonces ahí tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado ahí. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde si estás por ahí. Amén. Hay unos que entran y salen. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esto Dios lo está estableciendo, y lo está estableciendo en las iglesias, para aquellas personas que están en pecado, aquellas personas que están incurriendo en fornicación, en adulterio. O sea, que Dios tiene misericordia, hermano, y te manda a arrepentirte, pero tiene sus límites también, y tiene sus juicios. ¿Okay? Eso es lo que le está diciendo a las iglesias. ¿Okay? Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Toda esta acción en esta iglesia es para ejemplo y advertencia para todas las congregaciones que pasen por la faz de la tierra. ¿Okay? Son para el cuerpo de Cristo. El Señor tiene ojos de llama, penetran hasta lo más íntimo. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Vio? Yo le hablé de eso. El Señor va a tener en cuenta eso. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú vas a dar cuenta tuya, yo voy a dar cuenta de mí, el otro va a dar cuenta de él, cada uno. Como nosotros tenemos una relación personal con Dios, así tenemos una responsabilidad personal con Dios. Y cada uno va a contestar por sí mismo.
no va a contestar porque si el otro le metió la pierna, que el otro le metió malas ideas, es mi responsabilidad yo buscar de Dios y buscar el reino de Dios y alimentarme de la palabra de Dios y el conocimiento de Dios a través de su espíritu y de su palabra, hermano. Eso es responsabilidad de cada cristiano. Así que cada cristiano tiene que hacer eso. Y a los demás que están en Tiatira, dice el 2:24-25, estamos, hermano. Había un remanente de verdaderos creyentes que se había mantenido fiel al Señor a pesar de la influencia. Hermano, nos pasamos de Jezabel y sus seguidores. Lo voy a dejar hasta ahí, hasta el 2:24-25. Ya sabemos que hablamos de esto, pero se me pasó, no estaba mirando alrededor, hermano. Perdónenme. Vamos a hacer la oración. Hay que orar por todas estas cosas, por las elecciones. Vamos a orar, hermano. Acompáñame a orar por esto. Lo dejamos en el 2:24, hermano. Ahí. ¿Ok? Tiatira, 2:24-25. Me gusta terminar las de eso, pero no pudo ser porque es un poquito más larga. Esta es más larguita. Y queda bastante todavía. ¿Ok? Quedan 2 papeles. Así que vamos a orar a Dios. ¿Hay peticiones? Amén. Ok. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración por las elecciones, vamos a orar por los que tengan COVID. Mi hermana pues le dio COVID también, pero pues ya está sana, gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Está al otro lado, pues, su esposo no tuvo la misma dicha, pero oramos por fortaleza por todas estas cosas. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Todos estamos ahí. Hay unas cuantas personas ahí. Vamos. Está con su marido, su mujer, su esposa, perdone. Eso de mujer se oyó fuerte. Agárrese y vamos a orar unánime por las elecciones. Mano, vamos a orar primero por las elecciones, después hacemos las peticiones por las personas. Que tengo aquí un par de peticiones. Así que oramos por las personas también. Así que, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta preciosa noche, Señor, que pudimos transmitir sin ninguna interrupción. Gracias por tu presencia, por tu bondad. Gracias por tu palabra que es reveladora, Señor. Y lo más tremendo es que es una espada de doble filo que tanto corta para un lado como corta para el otro, Señor. Permite que nosotros podamos entender todas estas cosas y ser humildes de corazón. Que no demos un paso en falso y aquellos que estén dándolo, Señor, podamos exhortarles, Señor, para que sigan adelante, ayudarles, Señor, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, porque nos abre el entendimiento, nos abre nuestra mente, Señor, nos amplía nuestros horizontes, oh Dios del cielo. Gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad, y nos alumbra el camino, nos da discernimiento, Señor, de cómo nosotros vivir la vida de un cristiano fiel, agradable a tus ojos, Señor. Padre, te queremos presentar, Señor, aquí el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de Orlando y allá en Puerto Rico, Señor. Te presentamos este día 3 de noviembre, Señor, que son las elecciones. Oh Dios del cielo, tanto aquí como en Puerto Rico, Señor, las cosas no pintan bien, Padre, los ánimos de muchos grupos no pintan bien, Señor. Hay una preocupación grande, pero sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Padre, te pedimos, tu pueblo, que tomes el control de todo, Señor. De todo aquello, Señor, que tenga mente, una mente desviada, Señor, a hacer cosas que no deben hacer, Dios del cielo. Mira, reprende toda violencia y toda cosa, todo plan del enemigo para quitar la paz de estos pueblos, Señor. Glorifícate de una forma especial, Señor. Espíritu Santo, protege, Señor, las vidas, Señor, las vidas que vayan a votar, protégelas, Señor. Glorifícate en cada una de la juventud, Señor.
oh Dios del cielo, Padre, en cada rincón de esta nación, Señor, que hay tanto prejuicio, Señor, oh Padre celestial, glorifícate de una forma especial. Ayúdanos, Señor, a pasar estos días, que sean días de historia, Señor, Padre, que no pase nada, Señor, te pedimos por esta enfermedad, Señor, que está acabando con mucha gente, Señor, y aquí lleva, Padre celestial, más de 250,000 personas, oh Padre celestial, que es una cosa bárbara, Dios del cielo. 250,000 personas son casi familias representadas, Dios del cielo. Mucha gente dolida, Señor. Mucha gente con un vacío. Mucha gente que estas navidades no va a pasar ni Thanksgiving con sus seres queridos. Padre celestial, muchas parejas han muerto. Muchas vidas, Señor. Oh Dios del cielo. Hay mucho dolor, Señor. Mucho dolor en todo esto que está pasando, Padre Celestial. Glorifícate de una forma especial. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de cada uno, Señor. De lo que está pasando este dolor, Dios del cielo. Glorifícate, Jesús. Ayúdanos a pasar al otro lado de la orilla, Dios del cielo. Oh, Padre Celestial, sabemos que hay tempestad, Señor, pero tú eres el dueño de la tempestad, Señor. Manda a calmar de estos mares, Señor. Glorifícate de una forma especial, Señor. Oh, mira estas vidas que piden oración, Señor. Te pido por Alex Maldonado que tiene el COVID, Señor. Te pido también por Linda que va a tener una intervención en su ojo, Señor. Padre, que estés con ellos, Dios del cielo, y este hermano que tiene el COVID, Alex Maldonado, Señor, Padre, que pueda estar al otro lado, Dios. Sácalo de la cama, sácalo, Señor, Dios del cielo. Protege sus pulmones, Dios del cielo, glorifícate. Mira, protege esas intervenciones en el ojo de Linda también, glorifícate, Señor. Oh Padre Celestial, tú eres el médico de médicos. Padre Celestial, gracias por este momento que hemos pasado aquí, Señor, juntos, hablando de tu palabra, Señor. Porque parece que cuando hablamos de tu palabra, Señor, nos metemos en tu eternidad y a veces nos olvidamos hasta de arreglo. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo de la comodidad de nuestro hogar, Señor. Y ahora no tenemos que ir a ningún lado, sino a la cama, Señor. Gracias, guarda esta semana, Señor, que está entrando, especialmente el día de las elecciones, Señor. Glorifícate. Confiamos en ti, esperamos en ti, Señor. Oh Padre Celestial, de una forma especial, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros este ratito que pasamos aquí, Señor. Gracias, mis hermanos, porque de verdad que la pasamos bien. Dios te bendiga, Mili, te veo ahora. Qué bueno. Saludos a Julio. Cuídese, hermano. Si no ha votado, vaya y vote y pues derechito para su casa. Vaya tempranito, no vaya muy tarde. Por la orillita, hermano, que no le grite a nadie, ni que si le grita a usted quédese calladito y siga su caminito. Amén. No se meta en problemas. Ore por la gente y siga orando por este día, por el 3 de noviembre, hermano, para que todo siga bien. En el nombre de eso. Dios te bendiga y Dios te guarde, que descansen.